Una sociedad mercantil, ¿qué es una sociedad mercantil? Las sociedades mercantiles o una sociedad mercantil es un grupo de personas. ¿Entienden? Es un grupo de personas. Imagínense Otto Guillermo Amado, Evelyn Sánchez, Azucena Pérez, Nardi de León y Dulce Lourdes. Decidimos formar una sociedad. ¿Entienden? Somos un grupo de personas. Nosotros acordamos formar una sociedad. ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo tenemos que hacer mediante un contrato de sociedad, así se llama. Es un contrato de sociedad. Ese contrato tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Comercio, que son los que vamos a ver de aquí en adelante, aquí a las siguientes clases, y también tiene que cumplir con unos requisitos formales especiales que están contenidos en el Código de Notariado, ¿verdad? Entonces, allá están los requisitos para la sociedad en comandita, para la sociedad anónima, para la sociedad de responsabilidad limitada. Cada una de esas tiene que cumplir con ciertos requisitos formales que están ahí en el Código de Notariado. Bien, tercero, bien, somos un grupo de personas que nos unimos mediante un contrato para formar una sociedad mercantil. Tercera característica, con ánimos de lucro. La intención que tenemos que tener nosotros es hacer dinero. Ah, pero mire, nosotros lo que queremos es hacer beneficencia. Lo podemos hacer a través de una sociedad mercantil, pero digamos, si queremos hacer beneficencia, la forma adecuada tal vez probablemente sea mejor una fundación, ¿verdad? Una fundación civil, digamos, ¿verdad? O una sociedad civil sin fines de lucro, que sea. ¿Verdad? Una fundación tal vez sería lo más adecuado. Entonces, ¿por qué? El ánimo de lucro es propio del comercio. O sea, si lo que estamos haciendo nosotros es una sociedad mercantil, tiene que haber intención de ganar dinero, ¿verdad? Ahora, puede ser que prestemos un servicio y ganemos dinero al mismo tiempo, puede ser, ¿verdad? APROFAM, por ejemplo, eventos católicos son sociedades anónimas. Bueno, APROFAM creo que es una asociación, ¿verdad? Pero eventos católicos es una sociedad anónima y ellos prestan servicios diferentes, ¿verdad? Psicológicos, médicos, etcétera, un montón de servicios a bajo costo. Pero al final ellos ganan dinero, ellos le pagan un sueldo a los médicos que trabajan para ellos y pues ganan dinero de eso. O sea, al final hay una intención de... Cuarta característica, creando un patrimonio específico. ¿Qué quiere decir? Que la persona que estamos creando, porque la sociedad es una persona jurídica, va a tener su propio patrimonio, va a tener su propio dinero, va a tener sus propios bienes. ¿Estamos bien? Entonces nosotros cuando constituimos la sociedad tenemos que poner un patrimonio fundacional para la sociedad. Puede ser dinero o puede ser bienes, también vamos a ver. Incluso podría ser mi conocimiento, mi experiencia, pero lo normal, dinero y bienes, ¿verdad? Y luego tienen que adoptar una forma mercantil. ¿Se recuerdan cuáles son las formas mercantiles que vimos? Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. Conyugal. No conyugal, no. En comandita por acciones. Y la otra, que es la que es diferente a todas, que les decía yo, que es la sociedad de emprendimiento, pero esa está regulada aparte, ¿verdad? Entonces, a estas no se le aplican las mismas reglas que a las que vamos a las 5 originales, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí las van a ver en su momento. Muy bien. Entonces, eh, cuando adoptamos nosotros la forma mercantil, ya vemos algunas de las formas mercantiles, supongamos que es una sociedad anónima, que es una de las más comunes. Ahí lo que nosotros hacemos es crear una persona jurídica. Una persona jurídica que tiene, valga la redundancia, su personalidad jurídica propia y distinta de cada uno de los miembros que la conformamos individualmente. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho todo Guillermo, Evelyn, Azucena, Nardi, éramos los socios. Entonces, miren, nosotros tenemos nuestra propia personalidad jurídica, pero la persona que creamos con el conjunto de nosotros, esa tiene su personalidad jurídica
De hecho, hablábamos en la clase anterior que cuando nosotros inscribimos una sociedad mercantil, de una vez, en el mismo proceso, en el mismo formulario, se debe realizar la inscripción en la SAT. Entonces, la nueva persona jurídica, cuando sale de la inscripción en el registro mercantil, ya sale inscrita en la SAT, ya sale con su NIT, ¿verdad? Ya sale con sus libros autorizados, etcétera, ¿verdad? Los temas contables. Entonces, en el mismo procedimiento de inscripción de la sociedad. Antes lo teníamos que hacer por aparte. Entonces, ¿qué es una sociedad mercantil? Uniendo ya todos los elementos que acabamos de ver. Es un grupo de personas que se unen mediante un contrato con ánimo de lucro, creando un patrimonio específico y adoptando una forma mercantil. Eso es una sociedad mercantil. Artículo 14. Por favor, Even. Sí, licenciado, perdón, no lo logré escuchar. Artículo 14, por favor. Ok. Artículo 14 del Código de Comercio, El ¿verdad? Código de Comercio, por favor. Ok, personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Para la constitución de sociedades, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacerlo por sí o en representación de otro, debiendo en este caso acreditar tal calidad en la forma legal. Queda prohibida la comparecencia como gestor de negocios. Muy bien. Vamos por partes. Entonces, fíjense, pues la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código. O sea, tenemos que cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Comercio para la constitución de la sociedad. Ahorita vamos a ver todo lo que tenemos que cumplir. Y además tenemos que inscribirla en el registro mercantil. Si no la inscribimos en el registro mercantil, no va a poder fungir como persona jurídica. No nace la personalidad jurídica de la sociedad hasta que ésta está inscrita en el registro mercantil. Entonces, miren, cuando ya cumplimos todos los requisitos y la inscribimos en el registro mercantil, por cierto, si no cumplimos los requisitos, el registro mercantil no la inscribe. ¿No? Puede ser que nos pongan previos y hasta que nosotros no cumplamos con todos esos requisitos, no va a autorizarnos la inscripción en la sociedad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con observar cada uno de los requisitos que establece tanto el Código de Comercio como el Código de Notariado y cumplirlos, porque si no lo hacemos, nos va a poner un previo, ¿verdad? Que eso quiere decir que previo a seguir la inscripción o el trámite de la inscripción debe el solicitante cumplir con los requisitos siguientes. Y nos ponen ellos cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir. Entonces ya nos toca hacer una ampliación de la escritura y volver a pagar un ingreso y todo. Entonces al final, eh, dos cosas. Uno, se nos salen un poquito los gastos de lo normal y dos, pues siempre da un poquito de pena cuando le toca ir a uno con un cliente y le dice, mire, fíjese que necesito hacer una ampliación, ¿verdad? Porque cometimos un error o nos faltó algún requisito y nos pusieron un precio. Al final hay algunos clientes que le firman a uno con mucho gusto, pero hay otros que se molestan, no les gusta, no tienen tiempo, etcétera, ¿me entienden? Entonces, lo mejor es que vaya bien planchadita desde el principio la escritura que nosotros realizamos. Entonces, tiene que cumplir todos los requisitos, debe inscribirse en el registro mercantil. Desde que pasa eso, establece la ley, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de sus miembros individualmente considerados. También en la sociedad tiene su propia personalidad. Puede ser sujeto de derechos y obligaciones, puede comprar bienes, puede vender bienes, puede contratar personas, despedir personas, alquilar, lo que sea. Lo puede hacer la persona jurídica. ¿Estamos bien? Y esa personalidad es distinta de la de cada uno de sus miembros que individualmente la forman. Ahora,
Las personas que comparecen como socios fundadores pueden comparecer de dos formas. Pueden hacerlo por sí. O sea, ¿qué quiere decir por sí? Quiere decir cuando yo comparezco en representación de mi persona. Yo comparezco en nombre propio, decimos nosotros. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir comparezco en nombre propio? Que yo estoy compareciendo en representándome a mí, pues. Yo soy el socio fundador, yo soy el que va a comparecer en la escritura como socio. Pero también pueden comparecer personas en representación de otras. Por ejemplo, yo tengo un mandato de Evelyn y Evelyn me otorgó un mandato a mí para que yo constituya sociedad mercantil en su nombre. Entonces ahí miren, yo puedo comparecer. ¿Comparece quién? Ahí no comparece Evelyn, comparece Otto Guillermo Amado en su calidad de mandatario general con representación y cláusula especial de Evelyn Sánchez. Calidad que acredita con testimonio de la escritura pública número 23, autorizada en la ciudad de Guatemala el día 25 de julio de 2023 por el notario Javier Alexander Romero del Valle, la cual está debidamente inscrita en el registro de poderes del organismo judicial y en el registro mercantil. Aunque aquí puede ser que en el registro mercantil todavía no, porque no se ha formado la persona jurídica. Pero está debidamente inscrito. Y luego el notario hace la declaración. El infrescrito notario, de conformidad con la ley, o el infrescrito notario declara que conformidad con la ley y a mi juicio, la representación es suficiente para el presente contrato o para el presente acto, se usa el. Entonces, miren, a eso se refiere cuando establece que las personas que comparezcan en nombre de otro tienen que acreditar su representación. Entonces, si yo estoy compareciendo como mandatario de Evelyn, yo tengo que decir la calidad que estoy compareciendo, mandatario general con representación en cláusula especial, pero además tengo que acreditarla. ¿Qué quiere decir acreditarla? Yo tengo que poner a la vista del notario el documento, el testimonio debidamente inscrito con el cual estoy acreditando mi representación. Entonces, ese testimonio, ustedes como notarios lo van a tener que agarrar y estudiarlo, analizarlo y verificar que efectivamente el mandato le confiere calidades suficientes al mandatario para poder realizar el acto contractual que quiere hacer. Y si no se le otorgaron esas calidades, esas facultades, entonces el notario no debe hacer el contrato, ¿verdad? Porque el notario es el que califica la representación, ¿verdad? Es el notario el que tiene esa responsabilidad y por eso el notario lo declara en la escritura. Eso lo establece el artículo 30 del Código de Notariado, ¿verdad? Que el notario tiene que declarar, perdón, el artículo 29 del Código de Notariado. El notario tiene que declarar que de conformidad con la ley a su juicio, la representación ejercida es suficiente para el acto contrato. Ah, pues, y eso que implica que el notario tuvo que haber estudiado, analizado esa representación, ese mandato y verificar que es suficiente para el acto. ¿Estamos bien? A eso es a lo que se refiere. Bien. Para la constitución de sociedades, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacerlo por sí o en representación de otro, debiendo en este caso, cuando lo hagan en representación de otro, acreditar tal calidad en la forma legal. ¿Verdad? Y esa forma legal, como les dije, está en el artículo 29. No yo aquí en la mano. Que alguien me lo agarró. Artículo 29. Ahí en el numeral, no me acuerdo si es el tercero o cuarto, está lo de la representación. Pero ya que van a ir a leer el artículo 29, aprovechen y lo leen todo.
Y aprovechen y leen el 30 también y el 32, ¿verdad? Porque todos les van a servir. Pero bien, ahora vamos por favor al artículo 15. El artículo 15 lo que establece es el régimen legal de las sociedades, ¿verdad? Básicamente, las sociedades se van a regir, aparte de lo establecido en este código, se van a regir por lo establecido en su escritura constitutiva. Esa va a ser la ley por excelencia de la sociedad, la escritura constitutiva, ¿verdad? Y todo lo que se haga dentro de la sociedad se tiene que hacer de acuerdo a esa escritura constitutiva. ¿Estamos bien? Esa escritura constitutiva, vamos a ver en un momento, perdón, que es una escritura pública, porque el contrato de sociedad es solemne, ¿verdad? Es solemne. Salvo hay por ahí una excepción que es la sociedad de emprendimiento. Esa sociedad es tan especial que no necesitamos constituir en escritura pública, la podemos constituir en documento privado, ¿verdad? Y es tan especial que no necesitamos más socios, una sola persona la puede constituir. Entonces, vamos a verla más adelante. ¿Ah? Pero esa es la excepción. De ahí todas las demás sociedades tienen que ser eh, solemnes, tienen que ser en escritura pública. Pero independientemente de que sea solemne o no, eh, la escritura constitutiva es la norma suprema de la sociedad, ¿verdad? Esa es la norma que nos va a servir a nosotros como parámetro sobre todo lo que se puede hacer o no se puede hacer dentro de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, si dentro del objeto de la sociedad está que yo soy, por darles un ejemplo, productor de café. Yo soy un beneficio de café. Y ahora decir, resulta que yo quiero dedicarme a traer mercadería de Estados Unidos y venderlo, o de China y venderlo. No puedo. Entonces, en ese caso, yo tendría que ampliar mi objeto. Tendría que ampliar la escritura constitutiva y ampliar el objeto de la sociedad, ¿verdad? Si no, no voy a poder hacerlo. Entonces, como les digo, yo tengo que regirme en base a las normas establecidas en la propia escritura constitutiva. Esa va a ser la norma que va a regir a la sociedad. ¿Estamos bien? Por favor, Andrés, artículo 15 del Código de Comercio. Nardi, artículo 15, por favor. Claro, licenciado. Dice, las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la estructura social y por las disposiciones del presente código. Contra el contenido de la estructura social es prohibido a los socios hacer pacto reservado u oponer prueba alguna. Hasta ahí está su código. Sí, licenciado. Ah, va. Entonces, mire, pues es probable que su código no esté actualizado, porque ese artículo tiene una reforma, que según el decreto 18-2017. Entonces, en esa reforma se le agregó una parte al código. Se los voy a leer yo. Pero consíganse un código actualizado a 2023, jóvenes, porque este código sufrió reformas. Entonces, si no tiene esta reforma, tampoco tienen las de la sociedad de emprendimiento. Entonces, háganme el favor y a los que les haga falta el párrafo que voy a leer a continuación, consigan un código que esté reformado, que esté actualizado, ¿verdad? Porque sí se le hicieron varias reformas, o sea, son bastantes. Entonces, sí, consíganse un código que esté reformado, ¿verdad? Porque así se les va a facilitar mucho. Si no pudieran, entonces busquen las reformas. Yo, como mi código es viejito, es el que yo utilicé cuando yo estudiaba,
obviamente no tiene las reformas, entonces yo las reformas las bajé en internet. Y aquí las tengo. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de pegarle los artículos en donde van, ¿verdad? Porque no cambiamos la ley, sino que la actualizamos, ¿verdad? En mi caso, que ya la tengo totalmente trabajada, pero ustedes que tienen, ahorita estamos empezando, entonces lo aconsejable es que mejor se consiga un código actualizado y empiecen a trabajar con uno que ya está actualizado. Ahora yo le voy a pegar las reformas al mío acá, pues porque es mucho mejor para mí así. Bien, entonces, pero vamos con el último párrafo. El último párrafo establece la participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatoria y cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. En caso se utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrido en el lugar en que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa que permita asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones. O sea, y esto van a ver ustedes que lo reitera varias veces a lo largo del código. O sea, reformó varios artículos, pero varios reiteran lo mismo. Cualquier comunicación, bueno, empieza, cualquier participación, toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy, por ejemplo, en Estados Unidos, Azucena está en Costa Rica, Nardi está en Canadá y Andrés está en Francia y tenemos que celebrar una asamblea, todos los demás socios están en Guatemala, donde es la sede de la sociedad. Entonces, fíjense pues, la participación en la misma y la toma de decisiones, o sea, cuando yo como socio voto, lo podemos hacer por medios electrónicos. O sea, por Zoom, por Google Meet o por cualquier medio electrónico que se les ocurra. Skype, el que sea. ¿Verdad? Y no solo eso, la convocatoria para las asambleas o juntas se pueden hacer también por medios electrónicos. Vamos a ver más adelante que la ley en el caso de cada sociedad establece los procedimientos para las convocatorias. Pero aquí mismo en este artículo establece que si nosotros lo queremos hacer así por medios electrónicos, lo tenemos que establecer en la escritura constitutiva. Entonces, si nuestra escritura constitutiva, digamos, fue anterior a este artículo y todavía no establece lo relativo a los medios electrónicos, podemos ampliar la escritura y ya establecemos que se puede hacer por medios electrónicos. Entonces, la convocatoria, junta, asistencia, votación, todo se puede hacer por medios. Es que es entendible, jóvenes, porque, digamos, actualmente actualmente, pues ya la tecnología nos permite, ¿verdad? Estar así como estamos platicando nosotros ahorita, podríamos estar celebrando una asamblea de una sociedad y todos podemos participar y miren, mejor aún, hasta queda grabada, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que establecer nosotros en la sociedad, en la escritura de sociedad, ¿verdad? Para que lo podamos hacer. Pero una vez lo tengamos autorizado en la escritura social, entonces podemos realizar de esa forma. Yo participé en una sociedad, era una corporación, había varias sociedades ahí, pero era bien chileno porque cuando hacíamos las juntas, eh, nosotros hacíamos tres tipos de juntas, ¿verdad? Teníamos unas reuniones diarias que nos reuníamos todos los jefes de área a, a- eran como una reunión de memoria, le llamaban ellos. Era una reunión de 5 minutos que ya la teníamos programada a las 11:20 de la mañana. Entonces nos reuníamos y ahí en 5 minutos hablábamos sobre las cosas que, que nos competían a unos con otros, porque muchas veces no teníamos más tiempo. Y luego celebrábamos una reunión semanal
¿verdad? Todas las semanas, todos los lunes, hacíamos nosotros las reuniones semanales. Luego teníamos reuniones que eran trimestrales y teníamos unas reuniones que eran anuales. Entonces, en cada una se conocían diferentes. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en una de las socias no estaba. Ella estaba en Miami y se conectó por videoconferencia. Y ahí estuvo y opinó y habló y todo, ¿verdad? Otra vez teníamos a un colaborador que era uno de los gerentes que estaba en Colombia, y él se conectó desde Colombia en videoconferencia y ahí realizamos. Todos los demás estábamos presentes y él estaba en una computadora, pues, y lo oíamos en todo el sonido de las sala de juntas. Entonces ya la tecnología lo permite y por eso es que se dieron estas reformas, ¿verdad? Entonces, importante, jóvenes, consíganse un código que tenga las reformas del decreto número 18-2017 y las del 20-2018. Ya son dos reformas que se hicieron, 2017 y 2018, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema esta, eh, con estas leyes, porque van a ver que son bastantes reformas. De hecho, el artículo 16, el siguiente, que es el que se refiere a la solemnidad de las sociedades, ese también está reformado. Todo lo que está reformado por el artículo por el artículo 15 del decreto 20-2018. Entonces también se le adicionó una parte que es relativo a la sociedad de emprendimiento. Entonces, fíjense, pues se le adiciona un artículo, un párrafo al final. Entonces, el artículo originalmente estaba así. Artículo 16. Ah, por cierto, la solemnidad de las sociedades, lo que quiere decir o lo que establece la solemnidad de las sociedades es que las sociedades, la constitución de la sociedad, así como su ampliación o cualquier modificación, debe de realizarse en escritura pública y debe inscribirse en el registro mercantil en un plazo de un mes, ¿verdad? Un mes calendario tenemos para inscribir la sociedad. Si nosotros pasa más de un mes y no escribimos la sociedad, cuando lo escribamos nos van a poner una multa, ¿verdad? Nos van a poner una multa. Entonces establece, artículo 16. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórroga, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones te harán constar en escritura pública. ¿Bien? La Constitución y cualquier modificación o ampliación o incluso la disolución se tienen que hacer constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. La separación de socios, aquí vamos a manejar dos términos, separación y exclusión. Ahorita se está refiriendo solo a la separación. La separación es cuando un socio decide irse de la sociedad. Él decide separarse de la sociedad. Y la exclusión, el otro término que vamos a ver más adelante, es cuando los demás deciden sacarlo de la sociedad, ¿verdad? Esa es la exclusión. Entonces, la separación de un socio, cuando él decide eso voluntariamente, en las sociedades no accionadas, se debe hacer constar también en escritura pública. Luego establece, salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios, ¿verdad? En las sociedades, esto es en las sociedades no accionadas.
¿Cuáles son las sociedades no accionadas? La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Esas tres sociedades, la modificación de la escritura social requiere el voto unánime de los socios, o sea, todos tienen que estar de acuerdo. Ahora, en las sociedades accionadas, no. Ahí sí puede haber voto dividido. Muy bien. ¿Y cuáles son las sociedades accionadas? Son dos, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. ¿Estamos bien? Luego establece, sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. O sea, podemos pactar en la escritura de sociedad que no sea accionada, que la decisión no sea unánime, sino que se pueda tomar con mayoría y establecer la mayoría, si es simple, calificada, etc. Eso ya lo establece la escritura. Eso sí, si optamos por esa modalidad, los que voten en contra de la modificación de la escritura social se pueden o tienen el derecho de separarse de la sociedad en caso no se adopte el voto que ellos están apoyando. Y luego viene la parte que agregó el decreto 20-2018. Establece en el artículo 16, ¿va? Se adiciona, según el artículo 15 del decreto que les mencioné, se adiciona un último párrafo al artículo 16 del Código de Comercio, el cual queda de la manera siguiente. Entonces aquí viene la parte que se agregó. Las sociedades de emprendimiento se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiéndolo de la obligación de constituirse por medio de escritura pública. De igual forma, sus modificaciones consistente en el aumento o reducción de capital, prórroga o cambio de denominación. Entonces, miren, las sociedades de emprendimiento, lo que les decía, ellas tienen su propio trámite, esas tienen su propia regulación. O sea, todo lo que vamos a ver aquí de las sociedades no se les aplica a esas. Ese trámite lo vamos a ver después. Y esas sociedades las vamos a ver después. Entonces, miren, todas las sociedades deben constituirse en escritura pública, menos la sociedad de emprendimiento. Esta sociedad de emprendimiento, ni la constitución, ni ninguna modificación se debe hacer en escritura pública, ¿verdad? Todas podemos hacerlas en documento privado. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Muy bien. Registro de la sociedad. Para registrar la sociedad, nosotros tenemos que, permítanme que veo aquí en el chat. Ah, ok. Es que tengo un mensaje aquí que me estaban diciendo de que todavía no tenían su código, que la otra semana lo conocían. Yo, ¿qué código? Pero es el código de comercio, obviamente. ¿Va? No tengan pena. La otra semana ya todo lo vamos a tener, yo lo sé. Muy bien. Entonces, el registro de la sociedad. Una vez nosotros realizamos el contrato de la sociedad, ¿qué implica esto? Hacemos el contrato, todas las cláusulas, los socios o los accionistas fundadores están de acuerdo, plasman su firma. Y luego el notario, las palabras ante mí y la firma del notario. Ya está autorizado el contrato. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bien, ahora el notario tiene que emitir un testimonio. El testimonio es el documento, es una copia fiel de la escritura de sociedad, en este caso, ¿no? Y esa copia fiel es la que nos va a servir a nosotros para, uno,
inscribir en el registro mercantil la sociedad respectiva y a ese testimonio el registro mercantil le va a adjuntar la razón de inscripción. Y luego, cuando ya la tengamos nosotros inscrito, ese es el documento que le vamos a devolver a nuestro cliente, porque ese documento es la escritura constitutiva de su sociedad, ¿verdad? Ese es su documento original, digamos, el testimonio original, porque la escritura original sabemos como que se queda en el protocolo a cargo del notario. Entonces, lo que se le entrega al cliente es precisamente ese testimonio, esa copia fiel que emite el notario, que le inscribe primero en el registro mercantil y ya cuando está debidamente inscrita en el registro mercantil se le devuelve al cliente, que nuestro cliente en este caso es la sociedad, ¿verdad? Entonces se le devuelve a los representantes, a los personeros de la sociedad ya debidamente inscrita para que ellos puedan acreditar, ¿verdad? Como ya vimos que la ley de la sociedad es la escritura constitutiva. Entonces ellos ya con este documento ya pueden probar qué se puede y qué no se puede hacer, qué facultades tienen los administradores, qué facultades tienen los gerentes, etc. ¿Estamos bien? Entonces, esa escritura, ese testimonio, nosotros lo tenemos que inscribir dentro de un plazo de un mes. Esto aplica tanto para la constitución de la sociedad como para cualquier modificación, ¿verdad? Ya sea la constitución de la sociedad o cualquier modificación que le hagamos a la escritura social, tenemos que realizarla o inscribirla nosotros dentro del mes siguiente de su realización en el registro mercantil. Artículo 17. El testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. ¿Vamos bien hasta acá? Yo no les había puesto la presentación en pantalla completa, jóvenes, perdón. Yo acá en la presentación les tenía otra excepción. Hay una sociedad que esta es la única sociedad, aparte del emprendimiento, acá vemos que le aplican otras reglas, pero esta sociedad no necesita modificar su escritura social para poder aumentar o reducir su capital. Fíjense que esta es una sociedad que se llama sociedad de inversión. Esta sociedad de inversión es una sociedad anónima especial. ¿Se acuerdan que vemos comerciantes sociales especiales? Que son aquellos que además de estar regulados por este código, están regulados por una ley especial. Bien, esa ley especial que regula a la sociedad de inversión es la ley del mercado de valores y de mercancías. ¿Estamos bien? Esta sociedad es bien especial porque fíjense que la sociedad de inversión es una sociedad que tiene por objeto invertir su dinero en bolsa de valores, ¿verdad? Comprar acciones y vender acciones de empresas en la bolsa y otras cosas que se pueden vender en bolsa y comerciar en bolsa. Pero lo que van a invertir es su propio capital. Entonces, por el tipo de giro de esta sociedad, el capital puede aumentar o disminuir en cualquier momento. Entonces, no necesitan una ampliación de sociedad para poder aumentar o disminuir su capital. Pero estas son especiales, ¿verdad? Estas son especiales que son las sociedades de inversión. Si no mal recuerdo, artículo 73, inciso B, de la Ley del Mercado de Valores y de Mercancías. 73, inciso B, estoy casi seguro. Entonces, esta es la única sociedad anónima, digamos, que no tiene que realizar una modificación a su estructura social para el aumento o reducción de capital. Pero esta sociedad de inversión, como les digo, es especial. Todas las sociedades son sociedades de inversión. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? 30 días, no 30 días, perdón, un mes calendario. Un mes calendario para inscribir la sociedad.
Porque 30 días, si el plazo fuera en 30 días, en días, solo se cuentan los días hábiles, pero el plazo aquí es de un mes. Entonces aquí contamos un mes calendario. Si la escritura tiene fecha, por darles un ejemplo, ¿qué fecha soy? 13 de agosto. Entonces tenemos hasta el 13 de septiembre para poderle inscribir. Un mes calendario. Si le inscribimos después del 13 de septiembre, nos van a poner una multa. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Bien. En el artículo 18 tenemos una prohibición, ¿verdad? Eh, no podemos contratar en nombre de la sociedad antes de que ésta esté inscrita como persona jurídica en el registro mercantil. ¿Estamos bien? Y si alguna persona, algún socio, actúa o contrata en nombre de la sociedad antes de que ésta esté inscrita, a él se le va a tener como gestor de negocios, ¿verdad? A él se le va a considerar como gestor de negocios. El gestor de negocios es una persona que actúa en representación de otra, pero sin estar facultada legalmente para ello. Entonces el gestor de negocios, él es responsable por los contratos que él haga en nombre de otra persona, a menos de que esa otra persona, en este caso la sociedad, lo ratifique. Entonces, él actúa como gestor de negocios. Si la sociedad no ratifica el negocio, él es responsable de las consecuencias de ese negocio. Pero si la sociedad lo ratifica, entonces pues la sociedad asume el negocio. ¿Estamos bien? Entonces a eso se refiere que va a tener la responsabilidad como gestor de negocios en el artículo 18. A este artículo 18, háganme el favor de anotarle ver 1735 del Código Civil. Ahí en el 1735 del Código Civil está regulado el gestor de negocios. Y mientras hacen la anotación, les voy a leer yo el artículo 10. La persona que contrate en nombre de la sociedad, antes que ésta pueda actuar como persona jurídica, será considerada como gestor de negocios de aquella y queda personalmente responsable de los efectos del contrato celebrado. Pero allá en la gestión de negocios, en el Código Civil establece que esos negocios pueden ser ratificados por el gestionado. Situaciones especiales. Platiquemos primero de los cónyuges y luego vamos a platicar sobre los extranjeros. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos antes de que los cónyuges pueden ejercer el comercio juntos, a menos de que uno sea auxiliar del otro? Entonces no podría. Pero aquí estamos, ahí estábamos hablando del comercio individual, ¿verdad? Los esposos pueden ejercer juntos el comercio. Comerciante individual, dicen ustedes, pero no son dos, pues, esposo y esposa. Sí, pero no se recuerdan, pues, de que cuando las personas se casan legal y moralmente, se convierten en uno, en uno. Y tan es así que en el Código Civil, cuando ustedes están contando los grados de parentesco, el esposo y la esposa cuentan como uno. No se cuenta un grado del esposo, un grado de la esposa, no. El esposo y la esposa cuentan como un grado solo. Son un solo cuerpo. ¿Ah? Así lo establece la Biblia también. Y el Código Civil lo establece lo mismo, solo que cada quien a su manera. Miren, entonces, por eso es que ellos pueden ejercer juntos el comercio. Pero los cónyuges, el esposo y la esposa, también pueden constituir sociedad mercantil. Esto es especial, les voy a explicar. Lo que pasa es de que en el 1736 del Código Civil establece, ahí es en un contrato de sociedad, se llama sociedad civil, ahí lo que establece es de que los cónyuges no pueden constituir sociedad civil juntos. O sea, solo ellos dos. Cuando sí pueden, si lo hacen con un tercero. O sea, por ejemplo, mi esposa y yo, una sociedad civil, no la podemos constituir juntos. Pero si actuamos mi esposa y yo y Nardi, ahí sí la podemos constituir porque tenemos un tercero. ¿Estamos bien? Ahora,
Cuando se trata de sociedades mercantiles, aquí cambia, porque el Código de Comercio sí permite que los cónyuges constituyan sociedad mercantil entre ellos. Y también lo pueden hacer con terceros, solo ellos o con terceros, de las dos formas. Entonces esa es la situación especial que regula en el primer párrafo. Miren, leamos el primer párrafo que se refiere a los cónyuges. Los cónyuges pueden constituir entre sí y con terceros sociedad mercantil. O sea, miren, de las dos formas. Entre sí, solo esposo y esposa se vuelven accionistas de una sociedad o socios, o pueden incluir en la sociedad a un tercero. No hay ningún problema. O a terceros. A varios. Pero la cuestión acá es de que los esposos sí pueden constituir sociedad, solos o con terceras personas, no importa. Ahora, vamos al caso de los extranjeros. Ya vimos que los extranjeros pueden ejercer el comercio en Guatemala y tienen que cumplir los mismos requisitos que los guatemaltecos. Ahora, ¿los extranjeros pueden constituir sociedad mercantil en Guatemala? Por ejemplo, viene un gringo y un colombiano y deciden constituir una sociedad en Guatemala. Dos extranjeros, miren. Escenario 1, los dos extranjeros sin ningún guatemalteco. Escenario 2, los dos extranjeros más un guatemalteco. De las dos formas se puede. Los extranjeros pueden libremente formar sociedades extranjeras acá. Incluso una sociedad extranjera puede comprar acciones o participación de una sociedad aquí en Guatemala. O una sociedad extranjera puede constituir o puede formar parte como los accionistas o socios fundadores de una sociedad aquí en Guatemala. Cualquiera de todas. Incluso una sociedad constituida en el extranjero puede venir a operar a Guatemala. Eso sí, en este caso, en este último caso, cumpliendo unos requisitos especiales que le establece la ley, pero también puede. Entonces, miren, pero regresemos al caso que estamos viendo. Los extranjeros pueden ser accionistas o socios de sociedades en Guatemala, ya sea fundadores o puede ser que compren acciones o participaciones dentro de la sociedad. De todas formas se puede, ¿verdad? Tanto los extranjeros como las sociedades extranjeras, aunque no tengan domicilio en Guatemala, pueden ser accionistas o socios de sociedades aquí en Guatemala. Miren el segundo párrafo. Los extranjeros y las sociedades extranjeras, aunque no tengan domicilio en Guatemala, podrán participar como socios o accionistas de sociedades de cualquier forma, salvo lo dispuesto en este código o en leyes especiales, ¿verdad? Va a haber para ciertas sociedades en que hay una limitación que no puedan ser extranjeros o que no puedan ser sociedades extranjeras, pero eso lo va a establecer la ley específica, ¿verdad? La regla general es de que sí pueden los extranjeros y las sociedades extranjeras ser socios o accionistas de sociedades guatemaltecas. ¿Estamos bien? Bien, antes de pasar a los fallidos. El tutor o el guardador. El tutor es la persona que ejerce la tutela, un menor de edad o un mayor de edad está en estado de interdicción que no tiene patria potestad. Hablemos de un menor de edad. Un menor de edad no tiene padres o se queda sin sus papás. Entonces se nombra una persona para que se encargue de cuidarlo. Ese es el tutor, de cuidarlo y de administrarle sus bienes. En caso de que, por ejemplo, los papás le hayan dejado herencia al menor. Entonces, ¿quién administra los bienes de ese menor? El tutor, ¿verdad? El tutor. Entonces, el tutor, y el guardador se refiere al guardador de bienes, que es el guardador de bienes en el ejercicio de la eh, ausencia. Cuando una persona es declarada ausente, ¿verdad? Una persona que tiene domicilio en Guatemala, por ejemplo, se fue al extranjero y no está. Entonces a esa persona se le puede declarar ausente. Y al ausente primero se le va a nombrar a un defensor judicial para que lo defienda en juicio, pero si la persona tiene bienes y hay que administrar los bienes, el juez le va a nombrar a un guardador de bienes. A ese es el guardador que se refiere. Entonces, el tutor y el guardador, los dos tienen la misma obligación. ¿Ah? Porque uno
administra los bienes de un menor o incapaz y el otro administra los bienes de un ausente. Entonces los dos tienen la misma obligación. El tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus representados mientras no haya terminado la minoría de edad o la incapacidad y estén aprobadas las cuentas de la tutela y canceladas las garantías. Les explico eso. Entonces, como ya vieron, el tutor administra los bienes del menor. ¿Puede el tutor constituir una sociedad con su menor pupilo o incapaz pupilo? Cualquiera sea el caso, no puede. No puede. ¿Cuándo puede hacerlo? Primer requisito, que haya terminado la minoría de edad. O que la persona que estaba incapaz haya recobrado la conciencia y ya no sea incapaz. ¿Ah? Y en caso del ausente, pues que haya regresado. Ya está presente otra vez el ausente. Primer requisito, ¿verdad? ¿Terminó la causa de la tutela o terminó la causa del guardador? ¿Y qué sucede ahora? Entonces ahora, siguiente requisito, tienen que estar aprobadas las cuentas. ¿Se acuerdan? Todas las personas que administran bienes de otros están obligados a rendir cuentas. Y si no la rinden, los podemos obligar judicialmente. Es un juicio oral de rendición de cuentas. Entonces tienen que estar aprobadas las cuentas y tienen que estar canceladas las garantías, ¿verdad? Los que ejercen estos cargos tienen que otorgar ciertas garantías, entonces esas garantías ya tienen que estar canceladas. Cuando hayamos cumplido con esos tres requisitos, entonces ya pueden celebrar sociedad. Pero eso quiere decir que el tutor ya no es tutor, el guardador ya no es guardador, ¿verdad? Entonces, el tutor puede celebrar sociedad con el que fue su pupilo cuando éste sea mayor de edad y estén aprobadas las cuentas y se hayan cancelado las garantías. Entonces, en ese caso ya pueden celebrar sociedad. Antes no. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro este artículo, jóvenes? Y por último, vamos a platicar de los fallidos. ¿Quiénes son los fallidos? Bien, los fallidos son las personas declarados en quiebra. Cuando ustedes oigan la palabra fallido, que la persona fue fallido, fue declarado fallido, o la ley muchas veces se refiere a los fallidos, cuando ustedes oigan esa palabra fallido se refiere a las personas que son declarados en quiebra. ¿Verdad? Es una persona que sus obligaciones excedieron a sus posibilidades de pago y ya no pudo continuar sus negocios, quebró, a eso se refiere. Entonces, estas personas declaradas en quiebra, hay un procedimiento establecido en la ley para ser declarados en quiebra. Y cuando estas personas son declaradas en quiebra, no pueden ejercer el comercio. No pueden ejercer el comercio. Pueden trabajar, pero no pueden ejercer el comercio. ¿Cuándo pueden ejercer el comercio? Cuando son rehabilitados. Entonces ahí pueden ejercer el comercio nuevamente. Y en el mismo sentido que los fallidos no pueden ejercer el comercio, tampoco pueden constituir sociedad mercantil. Entonces, si yo soy declarado en quiebra, yo no puedo constituir sociedad mercantil. ¿Cómo ven? Ahora, si me rehabilitan, entonces ahí ya puedo constituir sociedad mercantil. Eso lo tenemos en el artículo 21. No pueden constituir sociedad los declarados en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. Entonces a esto se refiere los fallidos. En la siguiente clase, jóvenes, vamos a continuar nosotros con las disposiciones generales que regulan a la sociedad. Vamos a seguir con el artículo 28, ¿verdad? Perdón, con el artículo 22, que se refiere a la sociedad con menores e incapaces, ¿verdad? Si podemos constituir sociedad con un menor o con un incapaz.
Entonces, a partir de ahí vamos a seguir en la siguiente clase. Yo no sé ustedes jóvenes, pero yo sí sentí que la clase de hoy se pasó bien rápido. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy acá, jóvenes. Eh, Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos dentro de una semana a la misma hora y continuamos con la clase de Derecho Mercantil. Dentro de 2 semanas me estaba recordando los de la sección de la mañana que vamos a tener las elecciones generales, la segunda vuelta, entonces seguramente pues no van a haber clases de día. De todas maneras, cualquier cosa yo les confirmo. Entonces, como siempre, jóvenes, fue un gusto para mí estar con ustedes, se me cuidan mucho y nos vemos dentro de 8 días. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias.